right. All right. Okay, welcome everyone to this question and answer session about the fall student options for Mount Diablo Unified. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas con respecto a las opciones de los estudiantes en el otoño, en la estación del otoño. Gracias. So tonight we will be going over the options that were listed in the parent survey. Esta noche vamos a hablar sobre las opciones que estaban enumeradas en las encuestas de padres. Because we really want to make sure that all parents understand all of the choices and can make their best guess about what option will be best for them at this time. Y porque nosotros queremos asegurarnos que todos los padres estén bien enterados de todas las opciones que tienen y que tomen la mejor decisión y que vean lo que más les conviene. And it's not a commitment when you fill out the survey, it's just helping the district to make plans for staffing all of the options. Y no es que se estén comprometiendo ustedes cuando responden a las encuestas, sino que están ayudando ustedes al distrito a planear mejor para todas las opciones. Y perdón, I forgot to introduce ourselves. So I am Charisse Count. Soy Charisse Count, the president of the Mount Diablo Unified School District School Board. Y si me olvidó presentarnos, yo soy Charisse Count, soy la presidente del Consejo Estudiantil de Mount Diablo. Soy madre de dos hijas, Ignacio Valley High School y Foothill. And here we have Superintendent Adam Clark, who will give the presentation tonight, and then we will answer all of your questions that we can tonight. Y aquí tenemos al superintendente, el doctor Adam Clark, que es el que va a hacer las preguntas y respuestas, y después les daremos nosotros, les hablaremos de las respuestas. Okay, Dr. Clark. Great. Can I have the PowerPoint, please? La presentación de PowerPoint. Great. So again, this is a presentation as President Cowan just shared, and myself and President Cowan will go through this presentation. Can I have the next slide? Okay, esta es la presentación, como dijo la Presidente Count, que la vamos a presentar entre ella y yo. Por favor, la siguiente diapositiva. First of all, I just want to let you all know how honored I am to come before you again. I know I've come to speak to you several times throughout this year, and I really look forward to our conversations and interactions. Primero que todo, quiero decirles el honor que tengo yo de venir nuevamente con ustedes. Yo he estado varias veces reuniéndome con ustedes y tengo mucho gusto en volver a presentarnos esta noche y a darles la presentación. And so we sent out a survey a couple of weeks ago, and I wanted just to provide some information about the survey to all of our stakeholders. Y se mandó una encuesta hace un par de semanas y entonces yo quería darles alguna información sobre esta encuesta a todos los interesados. The next slide, please. Siguiente diapositiva. And so I want everyone to know that the survey is non-binding and it is for planning purposes only, and we just wanted to share options to our families. Y quería decirles que la encuesta no era vinculante, solamente es para propósitos de planificación interna y para darles las opciones a las familias. And we know that many people are nervous about next year and they're not sure what to expect. And so my hope is that throughout this presentation, we will lessen your nervousness and anxiety. Y yo sé que todo el mundo está nervioso porque no sabe lo que esperar para el próximo año. Y entonces yo espero que después de esta presentación ya puedan ustedes disminuir la ansiedad y la preocupación sobre el año próximo. And may I please have the next slide, please? La siguiente diapositiva. And the next one. La próxima. So our primary goal is to have all of our students back
on August 12th for the first day of school. Nuestra meta principal es de que tener a todos los estudiantes de regreso el 12 de agosto del 2021, el primer día de la escuela. We know that many of our students have come back for the hybrid model, and we are so happy that those students are back with us, and we are happy that they are having a successful time back in our schools. Y hemos tenido muchos de nuestros estudiantes en el modelo híbrido y entonces ahora están volviendo a nosotros y tenemos mucho gusto en tenerlos y que hayan tenido mucho éxito en ese programa. And we also just want to share that we know that there are also students who are remaining at home doing distance learning, and we want to let them know that we miss them and cannot wait for them to return. Y también queríamos compartirles con ustedes que todos los estudiantes, hay muchos estudiantes que todavía están haciendo el programa de aprendizaje remoto a distancia y que no vemos la hora de que vuelvan con nosotros otra vez. And we had a question of someone who wanted to see the slides on in English, and these slides are posted on our website on the superintendent's page in English. Tuvimos una pregunta de que la gente quería que esta presentación estuviera también incluida en el idioma inglés y quería avisarles que esto está a disposición en inglés en la página web, en la página del superintendente. And I just wanted to say for August 12th, when we start back at school, it's going to be a full day. All sites will be open to all students, and we will have regular class sizes. Y quiero decirle a ustedes también que cuando estemos de regreso en el 12 de agosto, va a ser la apertura del día completo para todas las escuelas y todos los sitios de las escuelas y las horas regulares de tiempo completo. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. These are the safety measures that we're going to have in place. We are still waiting for updated guidance from the state of California, but we will have face coverings. We will continue to provide high quality ventilation, and we're still going to provide opportunities for hand washing. Y quería decirles las medidas de seguridad que se están manteniendo todavía. Nosotros vamos a dar las medidas generales que son con las tapabocas de la cara. También vamos a nosotros a poner, a mirar una actualización de la ventilación del lugar. And we will continue with high rates of cleaning and disinfections. We'll continue to monitor students for signs and symptoms of being sick, and we will continue to educate all staff and families around healthy choices related to COVID. Y vamos a seguir nosotros mirando las medidas de desinfección y de la limpieza que tiene que haber, y vamos a estar nosotros monitoreando a los estudiantes por si tienen alguna seña de tener alguna fiebre o de estar enfermos, y vamos a seguir educándolos con todas las medidas de seguridad para la salud. And I just wanted to share with everyone that you can visit the covid19.ca.gov website for all of this information. Y quiero compartir a todos que por favor visiten la página web de covid19.ca.com para toda esta información. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. And also, just as we currently have in place, we will have systems in place on what to do if there is a confirmed or suspected case of COVID within the school. Y nosotros, como lo hemos estado haciendo actualmente con las medidas que existen ahora, también vamos a ver lo que se puede hacer si hay un caso confirmado de COVID-19 en una de las escuelas. And we will continue to follow local guidance as well as state guidance when it comes to determining when to close a school because of infections, but so far we have not had to do that.
Y también nosotros vamos a estar mirando con mucho cuidado las medidas de las locales y estatales, todas las guías para poder decidir cuándo es que se necesita tomar una decisión de hacer un cierre si hay infecciones, pero hasta el momento todavía no ha sido necesario. And we want to continue to encourage all students and staff to be tested regularly as either through the county or through Mount Diablo School District. And we are going to continue to support the vaccinations of all those who are eligible. Y nosotros queremos seguir animando a todos los estudiantes y al personal de que se hagan las pruebas y análisis del COVID regularmente, siguiendo las medidas del condado y del distrito de Mount Diablo para por el programa de vacunaciones. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. And I wanted to share that there is a link to the Contra Costa Health Services website located on this slide. Y hay un enlace un enlace para la página de Contra Costa de la información de salud que está en esta diapositiva, aquí mismo. And on this website, you can find information about who should get tested, how do you schedule an appointment, the test results, and other health concerns. It's all included on the website. Y en esta página web ustedes pueden encontrar información de quiénes son los que deben hacerse la prueba, cómo programar o hacer una cita y los resultados de la prueba y todas las preocupaciones de salud y toda la información de salud que necesiten. And the next column is of course, we hope that all those who are eligible do get vaccinated. But if you have concerns or if you have questions about the vaccinations, all of this information can be found on the website as well. Entonces, espero que todas las personas que sean elegibles para que se les dé las vacunas lo hagan, pero si tienen alguna pregunta o alguna preocupación o alguna inquietud con respecto a la vacuna, toda esa información la pueden encontrar en esta parte de la página web. And can we go to the next slide? La siguiente diapositiva. And also included on the website, but you can also get this information from your school site, is our students have been through a tremendous amount of just challenges throughout the last year. And here are some resources and some questions that can help them. Y ya sabemos que en esta página web también hay información sobre todos los retos y las dificultades que han tenido que pasar todos los estudiantes este año que hemos vivido. Y aquí están todos los recursos que necesiten ustedes en esta misma página web. Just real quickly, we want to make sure that students have an opportunity to talk. We want to let them know that they're safe. We want to limit their time watching the news, and we want to keep them in structures and routines. Y nosotros queremos también rápidamente decirles a estudiantes que ellos están sanos y salvos que los estudiantes deben tomarse tiempo para hablar, que están a salvo y que se limiten a estar mirando tanto las noticias en la televisión o donde sea en los medios de comunicación. And we want all of our community members, our parents, relatives, staffs, students, we want them to be good role models and we want them to rest, eat well, and exercise. Y también queremos nosotros que todo el mundo sea el buen ejemplo de las personas para que puedan ellos descansar, comer bien, hacer ejercicios y que sean un ejemplo para los demás. Can I have the next slide, please? I'm sorry about this slide didn't transfer over to the PowerPoint, but I will go through all of these. Esta diapositiva en realidad no se pudo transferir exitosamente a la presentación PowerPoint, pero lo vamos a revisar.
So what these are our maximum class sizes. We can't go larger than these classes. And so well, I'll let you translate that and Ok, then I'll say the estos son numbers. los tamaños máximos de clases que se van a poner y aquí están escritas y no podemos pasarnos del número de personas que está de estudiantes que dice acá. And so I'm just gonna read a few. I know we don't have time to go through all of them, but I'll just say for TK is 27. That's all day TK. For part-time TK is 32 and kindergarten is 32. Ok, entonces aquí no tenemos tiempo para repasar todo, pero de kinder, el día completo 27, de kinder transicional 32, en kinder 32. Grades 1 through 3, the maximum is 31. Los de grados 1 a 3, el máximo es 31. 4 through 5, the maximum is 34. De cuarto a quinto, el máximo es 34. And for high school, the maximum is 37. Y para el high school, lo máximo van a ser 37. Yes, and in English, in high school, the maximum is 33. Y a los de inglés en high school, la clase va a ser máximo 33. And for several of our elective programs, the maximum is 45. Y para algunos de nuestros programas electivos, lo máximo va a ser 45. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. And the next slide. Y la siguiente. So we fully understand that that some students, for either health reasons or other situations, are going to be unable to return back to full-time school. Y sabemos nosotros que algunos de nuestros estudiantes, tenemos muy bien claro eso de que por muchas razones, ya sea por problemas de salud o alguna otra situación, no van a poder regresar de tiempo completo. And so we have a home study program for grades K through 8, where the students and parents meet with a teacher, but it's the parents' responsibility to make sure that the assignments are completed. Y entonces nosotros tenemos este programa que va del kinder al 8, de cómo los estudiantes van a poder hacer este programa en la casa, de estudio en la casa, pero el estudiante y el padre se reúnen con la maestra, pero es la responsabilidad de los padres de que las asignaciones y las tareas estén completas y el trabajo hecho. And so basically a parent and student would meet with the teacher at a minimum once every 2 weeks to get all the assignments and then do those assignments on their own. Entonces el padre y el estudiante se reúnen con el maestro por lo menos una vez cada par de semanas para asegurarse que reciban toda la información y todo el trabajo y las asignaciones que tiene que realizarse. And then for our high school students, it is the same design. However, the student meets with the teacher once a week for a minimum of an hour. Y para los estudiantes de high school es el mismo diseño, pero el estudiante se reúne con el maestro una vez a la semana por lo menos 1 hora. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. Dr. Clark, perdón, there's a question in the chat. Hay una pregunta. I don't know if you want to answer this now or later, but she's asking if vaccines for students will be mandatory. Hay una pregunta en el chat que dice si las vacunas para los estudiantes van a ser obligatorias. At this time, vaccines are not mandatory for staff or students. En este momento las vacunas no son obligatorias ni para el personal ni para los estudiantes. Thank you. Can I have the next slide, please? Gracias. Siguiente diapositiva. Also with, this is just more information around Horizons, which is our independent study program. And again, we have independent study for TK to 8 and for our high school students.
Nuevamente, esto es información sobre nuestro programa que se llama Horizons, Horizontes, que es el programa de estudios independientes que va desde el kinder transicional hasta el 8º grado y también hay para el high school. And these are programs that we currently have, and we have been offering these programs for the last several years. And so these are not new programs. O sea que tenemos estos programas que hemos tenido nosotros todo el tiempo y por varios años y que estos programas en realidad no son nuevos. Now, the next slide, please. Siguiente diapositiva. Now, if a student decides, did we go to the next slide? There we go. Perfect. If a student decides to enroll in one of these programs, they can transfer back at the semester. Si los estudiantes deciden matricularse en uno de estos programas y quieren volver a transferirse de nuevo, pueden hacerlo durante al final del semestre. And I actually, yeah, I think this actually particular slide is talking about the electives, but I did want to just make that point that they can transfer back, but there are opportunities for students to take their electives at DVC or at the high school. This is for high school students. Okay, and this one also, this one also, Dr. Clark, is about sports and activities with the homeschool. Ok, yo quería hablar de los selectivos, pero sí pueden también volver a transferirse, porque hay que saber que hay oportunidades para los estudiantes tomar esas clases selectivas. Estas clases son de DVC, pero también de high school. Y la presidenta dice que esto se refiere a las cuestiones de deportes y otras actividades. Yeah, so if you are a high school student who plays a sport, you can continue to play that sport, but you have to take two classes at the high school. Si usted está en high school, en el deportes de high school, usted puede seguir haciéndolo, pero tiene que tomar 2 clases en el high school. And the high school independent study program meets all of the requirements for 4-year colleges. Y todos los estudiantes que están en el high school, en el programa independiente, ellos cumplen con todos los requisitos de las universidades de 4 años. Can I have the next slide, please? Now, I know this is a lot, and I'm not gonna read this all, but we understand that some students, independent study may not be the best option for them. Tengo entendido que nosotros entendemos que algunos de los estudiantes que van a tomar el programa de estudios independientes quizás no sea el mejor programa para ellos. But we do realize that that we need to offer some sort of alternative program besides independent study and besides full in person. Pero nosotros nos damos cuenta de que hay la necesidad de que deberíamos ofrecer algo aparte de lo alternativo, algún programa alternativo aparte del independiente, de los estudios independientes y del regreso a tiempo completo a la escuela. The rules from the state of California around these programs have not come out, and so we're very limited at what we can share in terms of what it may look like. Las reglas académicas del estado de California para este programa todavía no han salido, así que nosotros estamos un poco limitados en lo que nosotros podemos compartir ahora. Can I have the next slide, please? La siguiente diapositiva.
I see a question before I start. It says, you know, if my daughter is in distance learning now, will she be able to return to school? Yes. Our hope is that all students return to school in August. Aquí yo vi una pregunta antes de comenzar. La pregunta era si que mi hija estaba en en el programa de aprendizaje a distancia. ¿Puede ella volver? Y nosotros esperamos mi respuesta es que esperamos que todos los estudiantes sí puedan regresar a la escuela. And so, as I stated before, the rules haven't come out, but this is what we would like to see, but I'm not promising that this is what it's going to look like. Entonces, como dije anteriormente, las reglas del Estado de California todavía no han salido y a mí me gustaría poder decir que sí va a pasar así, pero todavía no puedo prometer de cómo es que se va a ver en el momento de los momentos. We would like the program to include students being able to meet with their teacher 5 days a week with a regular credentialed teacher. Nosotros quisiéramos que nuestros programas incluyan que los estudiantes se reúnan con los maestros 5 días a la semana con maestros que tengan credenciales regulares. And we would like, if a student wants to go into this program, we would like them to fill out paperwork and to transfer into the program. Y nosotros quisiéramos, si el estudiante está interesado y quiere hacer este programa, de que tiene que llenar una solicitud y que se pueda matricular en ese programa. And again, if the circumstances at home or the student's health changes, then we would allow that student to return to their school at the end of the semester. Nuevamente, si llega a cambiar las circunstancias en el hogar o la salud del estudiante cambia, nosotros podemos hacer el cambio, permitirles de que regresen a la escuela al final del semestre. And so in high school, we split our year in half and it's divided by a semester. But in elementary school, we split it into 3 and those are trimesters. En el high school nosotros dividimos el año en 2 mitades que se llaman semestres, pero en la primaria los dividimos en 3 y estos se llaman trimestres. If a student enrolls in one of these non-in-person schools, they can stay there as long as they wish. Si el estudiante se matricula en uno de estos programas que no son en persona, se pueden quedar ahí todo el tiempo que quieran. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. And again, this is just more information about what we would like this program to look like. Y esto es más información nuevamente de lo que nosotros quisiéramos que fuera el programa a la hora de la verdad. So we would want to make sure that the elementary students, kindergarten through 5th grade, have math, social studies, English, and PE. Y por eso quisiéramos nosotros, queremos asegurarnos que los estudiantes desde kinder hasta el 5º grado puedan tener matemáticas, estudios sociales, educación física y ciencias. And in high school, they would have those same classes, but they would have a limited amount of electives. Para los estudiantes más adelante de high school podrían ser las mismas materias básicas, pero estarán limitadas en las asignaturas optativas o electivas. And lastly, when we finalize this program, we will give parents an opportunity to listen to presentations and to change their mind at the very beginning of the process. También nosotros finalmente queremos decir que cuando
si quieren estar en este programa, les vamos a dar nosotros la oportunidad a los padres de que ellos asistan a presentaciones y que después cambien de parecer, si es que eso es lo que van a hacer. Can I have the next slide, please? And basically, this talks about, again, none of this is finalized, but we would want to allow students, if they did go into a virtual school, we would want to allow them to return to their regular school. Y nuevamente, como dije anteriormente, esto no está todavía finalizado, pero nosotros quisiéramos decir que vamos a permitir, si el estudiante está en el programa virtual de la escuela, puede volver a la clase regular. Yes, so one of the questions is, will distance learning be an option for all students K-12? And I will say yes, but it's going to look very different than what it looks like now. And we haven't finalized exactly what it's going to look like. Hubo una pregunta que decía si los estudiantes que están haciendo aprendizaje a distancia del kinder hasta el 12 van a poder hacerlo otra vez. La respuesta es sí, pero lo que quiero decir es que eso va a ser diferente a como se ha llevado a cabo hasta este momento, pero todavía no se ha finalizado nuevamente esa decisión. Yes, and then there was another question about uniforms and if Horizon Academy is free. If you are in virtual learning or distance learning, no uniforms and everything is free. Otra pregunta que había ido era sobre los uniformes. Si ustedes, y si el programa Horizontes es gratis, si está usted en el programa virtual o aprendizaje a distancia, todos esos programas son gratis. Can I have the next slide, please? So also just a clarification on the Horizons program. I did put into the chat the links to the MDUSD webpage for both Horizons programs that describes those programs in more detail, because those are a part of our district and they are free. Y para aclarar algo, yo acabo de poner en el chat el enlace que hay en la página web del distrito con respecto a ambos programas de Horizontes, porque esos son partes de nuestro distrito, del distrito escolar de Mount Diablo. And I just want to say that every family, every student, everyone has been affected by COVID. Y quería decir que todas las familias, todos los estudiantes y todo el mundo ha estado afectado por el COVID. Our goal in the Mount Diablo School District is to serve our students, and that is our main goal. Y que el propósito del Distrito Escolar de Mount Diablo es de servir a todos los estudiantes, y es el momento, y esta es la hora de enfocarnos y que esta es nuestra meta para el futuro. We want to go forward and we want to create a better system than we had before. Y queremos seguir adelante y crear un mejor sistema del que teníamos anteriormente. We are so thankful to have the opportunity to work with your students and to serve them. Nosotros estamos tan agradecidos de tener la oportunidad de trabajar con sus estudiantes y de darles servicio, de servirles a ellos. Can I have the next slide, please? Siguiente diapositiva. We want you to continue to visit our website, and I'll wait on that one. Queremos que usted continúe visitando nuestra página web. And your school principal is your best person to talk to. Y el director de su escuela es el mejor punto de contacto y la mejor persona con quien dialogar y hablar. So that is the end of my slides, and so I will answer a couple of these questions. We had a question about timing. Este es el final de las diapositivas y ahora voy a responder algunas preguntas. Había alguna pregunta que se refería a la cuestión de tiempo. We are hoping to get an outline out to families
in the next 2 weeks. Estamos esperando poder mandar una reseña a las familias en un par de semanas. We sent out the survey, and if you could fill out the survey, if you haven't filled it out yet, that would help, or talk to your principal about filling out the survey. Y se había mandado una encuesta. Y si ustedes todavía no han llenado esa encuesta, sería muy útil para nosotros y nos puede ayudar mucho si pueden llenar esa encuesta o hablar ustedes con la escuela, con su director de la escuela. For all students who return and are eligible, we will provide transportation to those students. Para todos los estudiantes que van a regresar y que sean elegibles, se les va a proporcionar el transporte a aquellos estudiantes. And we will continue to provide Chromebooks to students who do not return in person. Y nosotros vamos a seguir dándoles los Chromebooks a los estudiantes que no regresen en persona. And our after-school programs, our CARES programs, will continue to offer after-school care for our students. Y nuestro programa después de la escuela, nuestro programa que se llama CARES, va a continuar proporcionando este servicio de después de la escuela. And the survey went out on April 23rd. And if you haven't received it, we do have a sample survey on our website that you can fill out. Nuestras encuestas salieron el 23 de abril, pero si no lo han recibido, hay una muestra de la encuesta en la página web para que ustedes puedan verlo primariamente ahí. But please, please, please talk to your principal if you have any questions about the survey. Pero por favor, les pido encarecidamente el favor de que hablen con su director si tienen preguntas sobre esa encuesta. And I just want to say, the more people who wear a mask, the more people who get vaccinated, the quicker we can get all of our students back on campus. Y quería decirle yo, mientras más personas usen las mascarillas, más personas se vacunen, más rápido vamos a tener a todos nuestros estudiantes en nuestros campus. I want to thank the parents who have been so patient with us this year and have worked with us as we, as we have tried to create the most safest environment for all students and staff. También quería yo agradecerles a los padres por tener tanta paciencia con nosotros, por haber trabajado con nosotros y que nosotros también hemos estado tratando de hacer todo lo correcto con el personal y todo, y les agradecemos por su paciencia. And I just want to say that the rules around COVID and safety measures continue to change in our communities. And so I do not know about the rules around mask wearing. Quería decir que también las reglas sobre el COVID y la seguridad, sobre las medidas de seguridad van cambiando en la comunidad. Así que no sé no sé todavía cómo va a quedar la regla o la norma que rige la cuestión de las mascarillas o del tapabocas. But I'm going to guess that we will still be wearing masks at the beginning of the school year next year. Pero yo me voy a suponer y a imaginar que todavía vamos a tener puestas las tapabocas y las mascarillas al principio del año escolar. And I just want to, just say that I love the questions. I like nothing more than engaging with our parents and our students. And, again, we have a few extra minutes. If there's some more questions, please type them in the chat, and we will try to address a few of your questions.
Y quería decirles también que me gustan mucho las preguntas y no hay nada que me guste más que estar yo en contacto con los padres y con los estudiantes y estar en conexión con ellos. Así que si tienen algunas preguntas más, las pueden poner en el chat. And I also, again, I know I apologized before, but I apologize to the families who were not able to send their students back to school because it was only for such a short time. Y también yo me había disculpado y me disculpo con las familias que no pudieron poder mandar a los estudiantes a la escuela porque esto fue solamente por un tiempo tan corto. In the fall, your students will be able to come to school for a full day. En el otoño, sus estudiantes podrán venir a la escuela para estar en la escuela los días completos. Do I have any questions from our principals that they may want me to address for their families? ¿Hay alguna pregunta de los directores que quisiera que yo aborde para el bien de de las familias? I think this is Robert Humphrey, principal of Bel Air. I think the only thing I would do is, while I have a captive audience, put a plug out there for those families that have been invited to attend the summer program at any of our schools. Make sure you get those forms back to us as soon as possible, because we're putting classes together right now. So if you received an invite, make sure you get those back to your offices. Okay, this is el director. I'm sorry, I didn't catch the name of the school, and the person is Robert. It's Mr. Humphreys, and all of our Humphreys. schools have summer school openings. Ok, el señor Robert Humphreys quería avisar a todas las familias que están invitados para el programa del verano y que todas las escuelas van a tener programas de verano. Sí, vamos a tener el programa de verano. Yeah, so if you want summer school, please contact your school and sign up for summer school. Y si quieren entrar en el programa de verano, contacten a la escuela y apúntense y matricúlense para el programa de verano. And I see a question in the chat, and I just want to say there will not be a dual language opportunity in the virtual learning space. Y que yo veo una pregunta en el chat. ¿No va a haber un programa bilingüe en el espacio virtual? And yes, we will be providing extra resources to our teachers and to our schools to help students who have struggled throughout this year. Sí, vamos a darles recursos extras a los maestros y a las escuelas para los estudiantes que han estado batallando todo este año. We believe that we have a lot to learn from our students about what they went through during this year of being out of school. Creemos nosotros que todos tenemos mucho que aprender de los estudiantes de todo lo que han tenido que vivir y pasar durante este último año escolar. And I just want to ensure you that reading and math and social emotional learning are always our priorities, and we will continue to prioritize those appropriately. Y quiero asegurarles que la lectura, matemáticas y también estar en la parte emocional son prioridades para nosotros, y quiero asegurar que esto va a ser siempre nuestra primera prioridad. And summer school will be fun, but we are going to focus a great deal on reading and math at summer school. Y la escuela de verano es divertida, pero nos vamos a enfocar en lectura y las matemáticas en la escuela de verano. Great. President Cowan, do you have any closing remarks? ¿La Presidente Cowan tiene algún comentario para finalizar? Sure. Yes, Dr. Clark, I want to thank you so much for taking the time to hold this opportunity for people to ask questions. I appreciate you mentioning the vaccines and answering that question about how vaccines are not mandatory to go to school at this time. Translation. Okay. Muchas gracias. Thank you, Dr. Clark. You're welcome. I'm watching out for you.
Muchas gracias al doctor Clark por haber ofrecido de tener esta oportunidad de las preguntas y respuestas y por haber hablado, hecho comentarios sobre las vacunas y cómo respondió de que en este momento no es obligatorio en las escuelas. But I think we should keep in mind that the state determines what vaccines are required for school, and they could still decide to make it mandatory. Y que tenemos que tener en mente que el Estado es el que decide cuáles son los requisitos de las vacunas y que hasta ahora, aún así, podrían darnos unos requisitos especiales a las escuelas. And we know that it's so important for all of us that can get vaccinated to protect all of our communities. Y nosotros sabemos todos que es muy importante para nosotros los que estamos vacunados, que lo importante que es la vacuna para proteger a toda la comunidad. And so please talk with your school principal, with the community about how to access the vaccines, because we've been working very closely between the schools and the health department to be able to make sure everyone can access a vaccine. Entonces, por favor, hablen ustedes con sus directores para hablar, para saber cómo pueden ustedes tener acceso a las vacunas, porque nosotros hemos estado trabajando muy estrechamente con el programa o el Departamento de Salud para poder organizar todo esto. Okay. I just want to say that our principals, our teachers, our support staff, they care deeply about each and every one of your students and families, and they want nothing but the best for them. Y quiero decirles también a nuestros directores y a nuestros maestros y que nosotros, y al personal de apoyo, que nosotros nos interesamos muy profundamente por los estudiantes, las familias y el bienestar de todos ellos. And I see there's a hand raised. Maria Gonzalez? María González. Hi, can you hear me? Sorry. Oh my God. I'm glad I was able to make it to the meeting, and thank you for making meetings. I love when you guys do meetings and give us information about what is going to happen. I do have a question about, are you guys, is the bilingual program be affected next year at all? Like, is it going to be still the same? Especially for, like Latinos kids, my kids especially, they take English class and a Spanish class, and they have two teachers. So is that gonna be affected at all in the Short Acres School, or there's not gonna be any effect in that? Let us translate that, okay? Yeah. Okay. Thank you for the meetings. I love you having these meetings, giving us information as to what is going to happen. My question is regarding the bilingual program. Will that program be affected next year? Because is it going to be affected for Latino students? My children take English and Spanish, so I want to know if and they have two teachers, so I want to know if this is going to be impacted. Or are you going to translate that in Spanish? Oh, no, she already said it in. She said it in English. Yeah. I said it in English? Yeah, both of you did. Yep. Sorry. Yes. Oh my God, I can't We believe just need it. it in Spanish. Okay. All right. All right. Okay. Gracias. Spanish. Sorry. It's never happened, but I guess there's a first time. Me gusta muy, okay. I'm going to translate into Spanish. Me gustan mucho las reuniones porque nos dan información sobre lo que va a estar pasando, pero mi pregunta era sobre el programa bilingüe, si va a ser impactado el próximo año o va a ser igual para los chicos latinos. Mis hijos estudian inglés y español y tienen 2 maestros. ¿Será que este programa va a ser afectado el próximo año? Great. So to answer the question is that it should not be affected. We are currently working on staffing, but staffing is connected to enrollment. So it's very important if students are going to return to our schools that they contact their principals and let them know. La respuesta a esa pregunta es que no va a ser afectado actualmente,
pero porque nosotros hay que decir que el poner personal está muy relacionado con las matrículas, con las inscripciones, y es muy importante si deciden regresar que contacten a sus directores de las escuelas para avisarles que sí van a regresar. And so that concludes our evening. I just want to say Miss Rosie Franklin is the best translator that we know. And lastly, you can enroll in summer school tomorrow. Please call your school and enroll in summer school or go by the school and visit. Y finalmente lo que quiero decir es que la intérprete Rosie Franklin es la mejor. No. Quiero decirles que las matrículas e inscripciones para la escuela de verano comienzan mañana, así que pueden ustedes matricularse o pueden mandarlo, llenarlo o ir a las escuelas. Visiten sus escuelas para la matrícula o la inscripción de la escuela de verano. Thank you. I want to wish you all a happy last month of school, and thank you so much for attending this informational session tonight. Quiero agradecerles a todos y desearles el último parte del mes del último mes de la escuela, y muchas gracias por venir a participar en este programa, de esta sesión. Muchas gracias a todos, and especially thank you to all of our principals and all of the parents who came tonight. Gracias a todos los directores, a toda la gente y a los padres que asistieron esta noche. Bye bye. Bye bye, adiós. Thank you. Bye. Bye. Bye.